Hola, ¿qué tal, amigos y amigas, familia marrana? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Monos con Pestón, un episodio muy especial, por eso saludo rápidamente a mi amigo Javier. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido al Monos con Pestón. Así es, Tomás, bienvenidos todos a este nuevo capítulo de Monos con Bestón, capítulo especial porque es capítulo que va a ser conocido por todos ustedes en el aniversario de Chancho en Piedra, y para eso estamos con un invitado muy especial, que no es otro que nuestro queridísimo Felipe Ilavaca, bajista y voz de la banda de nuestras vidas. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, chicos, Monos con Bestón, Tomás y Javier. Un gusto conocerlos al fin. Había tenido la oportunidad de escucharlos nada más sus voces y la verdad que no quería que llegara este momento, como que no es que sea una decepción conocer sus rostros, La sino que verdad es yo que son siempre, bastante feos. no es ese punto porque no tengo problemas con eso. Además no son feos, muchachos. Ah, Muchas muchas Eh, gracias. gracias. el tema es que la magia de las voces a veces es mejor. El mundo de la radio, por ejemplo, eso es lo que yo encuentro que tiene rico los podcasts, que uno Sí, escucha y estáis haciendo otras cosas y estáis imaginándote, no sé, las personas que están interlocuteando ahí, no sé, interlocutando. Así que nada, pues un gusto conocerlo y muchas gracias por la invitación a este enigmático podcast. Oye, Felo, la primera pregunta que no podemos dejar fuera y necesitamos la obligación moral de preguntarla es que han pasado 27 años de ese 1 de mayo donde la banda comienza con Toño. ¿Cómo ha sido esta historia? ¿Cómo lo podrías resumir tú en toda esta larga y extensa carrera y llena de éxitos que tienen con los Chanchos? Wow, son demasiadas vivencias, muchas cosas. A los chicos los conozco y todos nos conocemos más de la mitad de las vías de cada uno. Por lo tanto, somos la familia que, que escogimos de alguna manera. Y más encima la familia con la que hemos aventurado, hemos crecido en la vocación que tenemos, que es la música. Por lo tanto, son demasiadas la trenza en la que estamos enredados todos. Hemos conocido las muertes y las resurrecciones de cada uno de nosotros muchas veces. Los cambios, los cortes de pelo, eh, imagínate todo lo que hemos visto los unos de los otros, las propias familias, los parientes, los amigos, las parejas, etcétera, y juntos. Entonces, ha sido toda una aventura, un viaje que yo creo que no tiene parangón. Tal vez solamente se podría comparar con otras bandas, con otras agrupaciones artísticas que han tenido una larga vida y que han vivido juntos como amigos también y como familia mucho tiempo. Estoy pensando en ejemplos clásicos internacionales, pero también en muchos nacionales que han logrado permanecer juntos a pesar de las vicisitudes del tiempo. Así que si me preguntas cómo veo desde aquel primer momento, yo nunca me olvido de ese primer concierto, por ejemplo, nunca me olvido ni siquiera solo de ese primer concierto, sino que para los que no lo saben hay una prehistoria también de Chancho en Piedra. Nosotros le llamamos la noche cero, por no decir día cero, para no copiarle a Gustavo Cerati. O sea, perdón, ¿quiénes son? La ley, ¿no? Día cero. Sí, perdón. Eh, ese noche del 30 de abril del año 94 tiene un antecedente. Serán unos, ¿Ya? podría ser 2 años antes y ¿por qué no? Muchos, muchos años antes también. Por ejemplo, yo conozco al Toño, lo conozco desde el colegio, desde que me acuerdo. O sea, él iba a un curso más abajo que yo y lo veía en los recreos. Y en el colegio había un taller de música. Entonces, todos los que éramos músicos íbamos a dar ese taller. Por lo tanto, el universo de músicos se conocía. Y yo cachaba que el Toño era un baterista de rock y de metal que estaba en el colegio. ¿Cachai? Y como él sabía que yo era un bajista que andaba por ahí. bueno, de Y hecho, al mismo Pablo yo lo he escuchado varias veces contar, por ejemplo, que los Chanchos como que un poco parten entre los cómics que hacía con Lalo y las melodías que hacía en las vacaciones contigo. Como que hay bueno, una prehistoria, como decías tú, muy larga atrás. claro, yo me acuerdo perfectamente el día que conocí al Lalo.
El Lalo llegó a mi casa una vez siendo cabro chico, así con el Pablo eran cabros chicos. Y llegó un cabro chico así, que era el Lalo, con unas croqueras bajo el brazo. Y me dijo, así que tú dibujáis también. Hola, mira, y me mostró su dibujo. Y ellos ya jugaban a hacer música y eran increíbles los chiquillos. Eran chicos, pero pendejos. ¿Sí? Y yo también era un pendejo, pero un poco más grande. ¿Caché? Entonces, siempre estuvimos vinculados los unos con los otros y de repente se armó esta cuestión y esa primera tocata en Quilicura fue, en un carrete universitario, fue tan bueno, lo pasamos tan bien que inauguramos ya, digamos, este es el momento en que empieza esto y no va a parar nunca más. Bueno, Felipe, te quería preguntar un poco, ¿qué lugar crees tú que ocupa Chancho en Piedra a esta altura de su carrera, como en la historia de la música chilena, también entendiendo que los Chanchos desde siempre han sido algo más que estos 4 integrantes, porque no sé, pienso en proyectos derivados como 31 Minutos, Pillanes, el mismo Yaco Sánchez, e incluso colaboradores importantes como el Chalo González, que de cierta forma empezó su carrera con ustedes también en esos locos años 90, ¿o no? Sí, no, yo creo que los Chanchos ocupan un lugar importante en la música chilena, tanto por su música como también por creo yo, lo digo humildemente, el fenómeno que han creado. Lo demuestra este podcast, por ejemplo, que ustedes espontáneamente quieren armar. Pero no solo esto, o sea, esto ha pasado muchas veces, ¿no? Yo me acuerdo cuando partimos, se armaban los fan club, los grupos de seguidores que tenían sus propios nombres. Muchas veces pasó. Y también los vimos desaparecer esos grupos y aparecieron otros, ¿cachai? Claro. Pienso también en la memorabilia que hay. O sea, la cantidad de gente que tiene, por ejemplo, tatuado en su pecho o en su brazo dibujos que yo hice. Yo los tengo por ahí. El logo de Chancho lo hice yo. Lo dibujé en un papel, también los tengo, los originales y todo, y cuando uno ve después que eso está o tatuado en la piel o rayado en un muro, es algo que ya no te pertenece en el fondo, ¿cachai? Por eso que les hablo a ustedes como los dueños de este podcast, que es de ustedes, no es de Chancho, ¿cachai? Es de ustedes, es algo espontáneo. Y, claro. Ustedes los bautizan con el nombre o con una frase de una canción que es Me Vuelvo Mono, pero lo hacen suya y lo reinterpretan y hacen otra cosa, otro producto. Yo encuentro que cuando el arte cumple esa función, ya traspasa las barreras ya de la propia música, por supuesto traspasa las barreras del rock, traspasa las barreras de la música después, e incluso traspasa las barreras del arte. Ya Chancho yo creo que es como, por así decirlo, un pequeño fenómeno social que no sabemos en qué va a derivar, ¿cachai? Podría influir a músicos, como también podría influir a personas de la área de las comunicaciones, como ustedes, claro. Que no saben, o quizás que otras cosas, ¿cachai? Así que Chancho yo creo que es una cosa bastante grande, que perdonen que los diga, pero yo intuía que podía pasar una cosa de esa manera porque cuando nos juntábamos a crear los 4 éramos una fuente imparable de ideas, así como que decíamos, oye, podríamos hacer esto. Nosotros hemos querido hacer películas, por ejemplo, muchas veces. Películas, actuarlas, editar libros. Entonces, en el fondo, como decir, es uno el que se pone límites y barreras, ¿no? ¿Cachai? Que ves toda la beta artística que lograron plasmar. Ya son 27 años, o sea, estamos hablando de amigos que se conocieron en el colegio, hermanos tú con Pablo, y que mezclaron, es otra cosa que nos ha gustado también comentar acá en el podcast, que mezclaron su pasión por el arte en sí, la música, la ilustración en tu caso con Lalo, y dan paso también de una u otra forma, su visión de ver el arte gráfico también plasmado en la música. Es como una mezcla algo extraña y poco usual que los miembros de la banda estén tan involucrados tanto en la imagen visual, valga la redundancia de la misma palabra, con la música,
¿Cómo también lo han visto ustedes de esa manera de no entregar ese trabajo a un tercero que haga las carátulas, los logos, por ejemplo? Sí, no, es que hemos sido admiradores siempre de agrupaciones que eran multitask, por así decirlo, ¿cachai? Eh, por ejemplo, somos fan de, sin ánimo de compararnos, pero muy fan Ujú. de los Monty Python, que es una Ajá, agrupación artística Claro. británica, desaparecida ya, pero de hecho con algunos integrantes fallecidos, pero ellos escribían sus guiones, los actuaban, hacían sus películas. De hecho, uno de ellos es Terry Gilliam, que es famoso director, películas como 12 monos, etcétera. Bueno, él era dibujante de la revista Mad, por ejemplo. ujú, Entonces se junta con este grupo y empiezan y crean programas de televisión. Uno de ellos es Eric Idle, es músico, entonces hacía las canciones. Entonces era un grupo multidisciplinario, ¿cachai? claro. Siempre nos gustó pensar en eso. Por supuesto, en nuestro caso no es la actuación, en ningún caso no somos actores, ¿cachai? No era lo primero, pero sí la música. Entonces en nuestro caso era la música, la punta de flecha de un montón de otras cosas que queríamos decir de otra forma. Las letras, por ejemplo, las letras de las canciones yo creo que eh, están llenas de simbología y están llenas de una estética que es muy particular. Tiene que ver con una mirada del mundo, ¿cachai? Con una forma de expresarse. Sí, po. Eh, y que siempre está instando a crear y a mezclar. Huevo Revuelto es un manifiesto de eso, en el fondo. Claro. Es eso, ¿cachai? Y un montón de otras canciones, como en el fondo, atrévete a dar vuelta a la tuerca, a chasconear un poco las cosas. Bueno, por eso éramos súper chascones también, cuando teníamos mucho pelo. Pero era para una, despeinar un poco y desprejuiciar un poco una escena, sobre todo musical, llena de casillas, po. Sobre todo en un sello que quería, en una época en que los sellos discográficos querían también encasillar y agrupar las cosas. Chancho lo que quería era mezclarlo todo y por eso se llama Chancho en Piedra. Claro, y de hecho desarrollaron, creo que nunca antes desarrollaron ese concepto tan patentemente como en el Marca Chancho, cuando hablaban de esto de esta ensalada de ritmos, que Claro. quizá es el momento más Sony, por así decirlo, de Chancho en Piedra. Es una declaración Increíble. fuerte de intenciones al final. La más heavy fue cuando nos cambiamos de sello y pasamos de Alerce a Sony con el Reina Terrícola, el álbum anterior. Y el primer tema del disco, el primer track, es un sampler de un ufólogo argentino, Fabio Serpa, eh, lo más anticomercial que pueda existir. Y el sello se agarraba el pelo y decía, pero cómo van a salir con esto? Y el tema que viene, el single que nosotros cogimos es Moscardón, un tema que habla Sí, po. del morbo de los medios y del morbo de todos nosotros frente a lo grotesco, del morbo que se nos sale por todos lados, con una música súper veloz y rockerísima, que yo creo que una bandera puesta ahí diciéndole a la industria y al sello, ¿les gusta o no les gusta? Si quieren, a Chancho en Piedra, esto es Chancho en Piedra. Oye, ¿y qué tal eran las conversaciones en ese tiempo con los sellos, con el sello o con la gente encargada? Ya lo conversamos en este podcast en capítulos anteriores, por ejemplo, el famoso tema de la carátula de Rita Terrícola, que después fue censurada. Como en el fondo, ¿en qué estaba Sony cuando les deja hacer eso, por ejemplo? No, Sony estaba bajareando porque Fue un golazo. después hubo un tremendo problema ahí que hubo que corregir. Sí, po. eh, pero pero Sony como que tal vez sabía que valíamos, que podían hacer algo con nosotros entretenido en el medio y en la industria, y por lo tanto fueron muy buena onda, ¿cachai? También Claro, dijeron, ya, ok, creámosle a los chicos. claro. Y creo yo que no se equivocaron. O sea, eh, Sony, pienso que artistas como Los Chanchos a Sony le impregnaron diversidad, espíritu lúdico, apuesta, riesgo, ¿cachai? Ellos ya tenían, por ejemplo, a Los Tres, un grupo espectacular, internacionalmente, de un nivel internacional, y de repente tenían a Los Chanchos, que era una cosa chascona que no sabían por dónde agarrarla. Po.
pero se atrevieron y creo que le agregó a su catálogo de artistas diversidad y actitud, que yo creo que eso también hizo que el sello siguiera apostando por nosotros durante largos años. Tenemos una relación hasta el día de hoy muy buena con el sello Sony. Oye, Felipe, y en ese sentido, nosotros también analizando los discos, la época, las letras y todo, también hemos destacado que siempre han sido una banda como súper libre, que no cambia en cierto sentido la manera crítica en ver, por ejemplo, la sociedad chilena, el desarrollo del mundo. ¿Cómo también fue eso de trabajar con las compañías discográficas que de repente buscan, oye, esto no queremos tocar ciertos temas, considerando más aún el Chile en el que vivíamos? También era un trabajo ahí de tira y afloja un poco con las compañías, considerando las temáticas de Chancho, que en ese tiempo era un Chile mucho más pacato que el que conocemos hoy día. No, como te decía recién, fue bastante fluido y fue Uh-huh. bastante despejado el camino, ¿cachai? Ya. En el fondo los AIR, que se llaman artista y repertorio de los sellos discográficos, Uh-huh. que trabajaban con nosotros y que trabajaron a lo largo de la carrera, creyeron en nosotros también. O sea, por supuesto Sí. al principio hubo una cierta discusión, pero ¿cómo van a sacar este single? Lo típico, en el fondo. Y nosotros, entre hueveo y argumentos serios, creían en nosotros. Así, Perfecto. no solo en eso, sino que de repente queremos que trabajen con este director de videoclip. Y nosotros le decíamos, no, es que nosotros queremos trabajar con este que lo conocemos y nos gusta. Y ahí también, todo eso se negocia, ¿cachai? En el fondo. Claro. Claro. Y para eso creo que es súper importante que la compañía crea en sus artistas. Y Sony creía en nosotros. Por supuesto, nosotros también hacíamos la otra parte de la pega, que por ejemplo, estoy viendo ahí en lo que ustedes ponen, tienen que ir a Buenos Días a todos, no sé, puta, ya regañadientes, ya vamos a Buenos Días a todos. Pero íbamos disfrazados, por ejemplo, y queda la escoba, ¿cachai? Pero en el fondo, Chancho se infiltró en el mundo del mainstream, por así decirlo, a su manera, ¿cachai? Y el sello nos dejó, y no solo el sello, sino que los medios también nos dejaron. Claro. Bueno, de hecho, eligiendo una reina, yo creo que es el mejor ejemplo de esta especie de caballo de Troya que durante mucho tiempo ha sido Chancho en el mainstream, como decís tú, y como que esta capacidad que tienen los Chanchos, creo yo, de hacer una música como pop rock, por así decirlo, pero siempre desde un mensaje y desde una mirada muy particular que en el fondo, así como si uno va al hilo como al original, puede ser, por ejemplo, el discurso de huevos revueltos que decía tú recién, que es un manifiesto a la capacidad de crear y mezclar cosas, ¿o no? Seguro, es que nosotros somos personas de gustos alternativos, pero de gustos muy populares también. O sea, Claro. cuando nos juntábamos a carretear eh, o a pasarlo bien solo por juntarnos, pasábamos de cosas demasiado extrañas y bizarras, disfrutando cosas pero mega underground y de repente estábamos bailando sobre la misma, no sé, una cumbia y al tiro un corte y Eurobeat del más ordinario que puede haber. Y después Frank Zappa y después, por ejemplo, agarrábamos esa canción pop y la pasábamos por el filtro metalero o si no, super mega funky y hacíamos versiones de eso. Como que disfrutábamos de ser insolentes Ajá. con las etiquetas, ¿cachai? Creo que siempre fue ese el manifiesto de Chancho en Piedra, en el fondo. Entonces, nos reíamos de nosotros mismos, no hacíamos bullying entre nosotros. Por ejemplo, si veíamos un video, una actuación de nosotros del fin de semana, que alguien la grabó, retrocedíamos las partes donde era digno burlarse de un compañero. Es como un curso, ¿cachai? Es como Claro. un eterno, una extensión del colegio. Siempre fue eso, en el fondo. Sí. Oye, y a propósito de eso mismo, pues, de la extensión esta de vivir en la media por tanto tiempo, por así decirlo, ¿cómo han sentido el paso del tiempo y la madurez?
Funky Garítico creo que es un disco muy, muy maduro desde la música y las letras, y creo que, por ejemplo, el primero en el que, si no me equivoco, eran todos padres en ese momento. Claro, sí. ¿Cómo les pegó eso en las letras, la madurez en general, pero sobre todo la paternidad? Bueno, como dice la canción, el mundo que nos tocó vivir, es como primera vez que uno siente miedo, po. Miedo de cagarla, ¿cachai? Miedo de meter las patas. Y en el fondo es una gran lección porque uno quiere seguir siendo rockero, o más bien eh, un artista libre, libre de ataduras, pero hay algo tan hermoso que te ata. Entonces es una paradoja que se empieza a vivir. Y hay que aprender a vivir con eso. Y creo que eso se siente en esa música. Se siente, sobre todo se siente en Funky Verítico de Ónico Fantástico. Porque es como un disco de... Un disco donde uno, la canción Funky Barítico dice, seguimos siendo los mismos hedonistas de siempre, pero está cantado desde 4 décadas en el cuerpo. Está dicho de otra manera. Sí, po. Oye, y en base a eso, una pequeña conversación que teníamos con Javier antes de iniciar contigo, que yo le decía que en estos 27 años también está todo este proceso rebelde de los chanchos, de apostar por la lírica confrontacional, de incomodar un poco, de salirse de la etiqueta, pero que también hoy en día, después de toda esta historia, también es una banda que se pasa de generación en generación. Por ejemplo, yo conocí a Los Chanchos gracias a una tía que me los prestó, que me los presentó en un cassette, en el primer personal que tuve. Por ejemplo, el Chascón Marrano, que es un coleccionista también de Los Chanchos, le pone Los Chanchos a su hija, a su hijo. Yo por mi parte tengo 2 hijas y también se saben las canciones de memoria tanto que las escucho. También como lo ven ustedes que tienen hijos, pero ver también que hijos de sus fanáticos se están haciendo fanáticos suyos también. Cuesta tomarle el peso, pero por ejemplo, no, a mí me ha pasado que de repente bueno, en la época cuando se tocaba en vivo, eh, qué pena, Sí, eh, mucho. eh, de vez en cuando me enfocaba y veía a niños. Recuerdo uno de los últimos grandes conciertos que hicimos en el Teatro Caupolicán. Alguien me contó que había 3 generaciones juntos viendo. Había un abuelo, un niño chiquitito en los hombros y un hijo Mira. o una hija, ¿cachai? Entonces es impactante. Y me acuerdo también al principio de la carrera, también cuando el chancho explotó, también había gente muy grande que nos iba a ver, gente mayor, mayor, así, me acuerdo acuático, o sea, de hecho si está por ahí y escucha este podcast, le mando un saludo, era una abuelita que iba a todos los conciertos, era increíble, e iba por su cuenta, donde aparecía, entonces era una cosa súper loca. No, es muy emocionante ver eso, pero no me explico el por qué, la verdad. Uno podría teorizar qué cosa provoca eso, pero no sé. No sé, yo creo que es la mezcla de todo, tiene que ver con letras, tiene que ver con actitud, tiene que ver con la imagen del grupo como Sí, desprejuiciada, tiene que ver con lo lúdico, con, eh, con eso yo creo. Tiene que ver con que nunca también nos hemos puesto nosotros por delante del grupo, como que el grupo está claro. delante de nosotros. Nosotros lo movemos, pero Claro. el grupo se llama Chancho en Piedra y Chancho en Piedra es como una insignia, es como no sé, tal vez la gente se identifica con eso y traspasa generaciones, po. Vamos a ver qué dice el tiempo después. Eso mismo te iba a preguntar, hemos hablado harto del pasado y es obvio porque estamos de aniversario celebrando, pero ¿en qué está ahora Chancho en Piedra? ¿Qué se viene? ¿Algún datito? ¿Alguna primicia? Sí, bueno, ¿Qué han hecho estos días? estamos trabajando a distancia, como todo el mundo, po. Bien poco nos hemos podido ver. Ujú. Hicimos un par de cosas el año pasado juntos y el resto todo ha sido de forma telemática. Eh, y en lo personal estoy componiendo mucho para que cuando nos juntemos y podamos reunir todas las piezas, volver a armar un álbum, que es lo que queremos. Eso es lo que estamos trabajando para eso.
y creo que es lo más importante, hacer música nueva, a eso voy. Claro. Nunca habían pasado tanto tiempo sin verse, imagino. O sea, Nunca. 2021 debe ser lejos el año en que menos se han visto. 2020, el año 2020. muerto, Claro. el año El año muerto, no existe. y el año perdido en el tiempo, y este va para los mismos. Porque los chanchos nunca estuvieron tan detenidos como ahora tampoco. O sea, porque si no había disco, había algún concierto importante. Si no había concierto importante, había algún disco y así, ¿o no? Claro. Es una época extraña, pero que yo creo que tiene que ver también con lo que con la etapa en la vida que estamos cada uno. También uno es mucho, a la edad que tenemos nosotros, uno es mucho más que solo un miembro de Chancho en Piedra, ¿cachai? Exacto. Entonces, tiene muchas más inquietudes, y esto hablo por todas las personas de nuestra edad, ¿cachai? Entonces, Sí, po. uno tiene que escoger el tiempo y ese tiempo dedicarlo por completo al proyecto cuando corresponda, ¿cachai? Y en eso estamos trabajando a distancia. Bacán. Yo creo que Ojalá. se viene un muy buen disco, espero que a fines de año o principio del próximo, tal vez. Eso, primicia. Oye, Felipe, Pero si no sale, sí, obvio. si no sale este año, téngame paciencia. Porque Que no vayan por a supuesto. reclamar, hoy estamos esperando el disco, no ha salido Pero, todavía. puta, Paciencia, Claro, por pero favor. algún adelanto irá a salir, me imagino. seguro, obvio. Oye, Felipe, y recién hablabas de que, bueno, a esta edad ya no son solo miembros de Chancho en Piedra, y recuerdo que cuando fue ese traumático episodio de la salida de Pablo, él alguna vez dijo que estaba un poco cansado de ser un Chancho en Piedra o que no le gustaba tanto ser un Chancho en Piedra en ese momento. ¿A ti hay algo que no te guste o que te canse más que otras cosas de ser un Chancho en Piedra en un año normal? Obviamente, porque 2021 y 2020 son, creo, salen de la norma. Entrevistas, conciertos, el contacto con los No, fans, no sé, algo que te aburra de repente o que te saque de onda. Con gente que hace podcast robándose fotos viejas, no sé. Por ejemplo, no, a mí me encanta ser un chancho en piedra, me encanta todo lo que implica, ¿sí? Que es como, sobre todo lo que más me gusta es la parte cuando del laboratorio, la parte de crear. Ujú. Y, y poder expresarlo, y que la gente lo conozca. Eso es lo que más me gusta, y ver el efecto de eso. Eso lo hemos visto afortunadamente a lo largo de toda nuestra carrera. Tal vez lo que menos me gusta es, eh, un aspecto que no tiene que ver con lo que el público ve, sino que tiene que ver de repente con una escena amateur, ¿cachai? De repente uno ve que el país está muy bien en algunas ciudades o en algunos momentos del año. Incluso esta misma ciudad, que es Santiago, la región metropolitana, está súper bien en cuanto a la escena, súper profesional, pero otras veces, mediocre, ¿cachai? Y eso pasa, eh, a veces no técnicamente, no en términos de audio, de iluminación, sino que a veces pasa a nivel de productores, ¿cachai? Que de claro, repente nos son pucha, penca. Y lo otro que no me gusta es que, eh, siento que, bueno, igual hay un sesgo de parte del mundo privado, ya que, el mundo, por así decirlo, público o estatal, pucha, tiene apenas recién un ministerio que anda al peo, claro. ¿cachai? Sí, po, Penca o fantasma. tambalea un poco, pero del mundo privado hay como un sesgo respecto a ciertas cosas y siempre está apostando por la moda, entonces uno no puede, o por lo que está de moda. Te lo dice un miembro de un grupo que, algunas marcas algunas veces nos apoyaron cuando estuvimos también, comillas, de moda. Entonces, Ajá. no voy a renegar contra eso, pero no creo que deba ser solo cuando eso pasa. ¿Y por qué creo que es importante el apoyo? Porque sin ese apoyo no se pueden lograr, llegar a todo el mundo, ya que no existen políticas que permitan que la cultura sea tal vez un bien de primera necesidad. Ujú. Uno creería o me gustaría pensar que tal vez el interés pudiera ser más marcado, ¿cachai? Y es lo único que tal vez, no me gusta de que de repente, no sé, porque no, que las cosas no estén bien hechas. Es lo único que no me gusta. Excelente. Sí.
Oye, en cuanto a el tema de adaptarse, por ejemplo, a los tiempos actuales, estos años muertos que hemos tenido, y mencionaste también lo de los productores, que era un poco aburrido y que a nadie le gusta, la verdad. Pero, ¿cómo lo han visto ustedes? Me imagino que este llamado y lo llevo al concierto al Bola de Fuego que vimos por Siempre internet. para adelante. El Siempre para adelante, perdón, me quedé pegado en el capítulo que le pusimos nosotros el nombre. En el Siempre para adelante fue una de llevar su show a streaming, fue una respuesta a que se lo pedían los fans, o ustedes decían ya hagamos algo para la gente que nos pide. Eso me tiene un poco intrigado de cómo fue la decisión de ver a los chanchos en streaming. No, queríamos hacerlo, pues, queríamos tocar, queríamos hacer algo, pues. Estábamos congelados, entonces no fue porque los fans nos pidieron o los seguidores nos pidieron, fue una necesidad nuestra. Y Mm, ojalá hubiéramos podido haber hecho más, pero técnicamente cuesta un montón mm, conseguir todo para que esté a punto para un concierto streaming, ¿cachai? Tal vez Mm. se ve que es simple, pero es muy complejo. es harto. Y además implica escoger el momento indicado. Y más encima estábamos en plena pandemia, no todos vivimos en los mismos lugares donde... Entonces ¿te acuerdas que estaban en esa Claro. época, al Como igual que ahora, po. ahora, igual que ahora, confinando de a pedazos? Entonces poder reunirnos y también, perdona que lo diga, pero somos una banda de verdad, ¿cachai? Una banda que Sí, toca. po. Entonces eso implica estar en forma, ¿cachai? Y como habían pasado, qué sé yo, 7 meses de no tocar, entonces había que volver a encontrar el momento para ensayar, eh, poder conseguir los permisos para ensayar, etcétera. Pero fue una necesidad nuestra el hacerlo, fue una motivación nuestra y vamos a seguir haciéndolo este año. Y quedaron contentos, imagino, con la experiencia. Sí, me acuerdo que hubo un problema técnico al principio, puede ser, no me acuerdo, Sí, Sí, pero sí, se cayó. sí. Todos vueltos no, locos. La gente nos preguntaba a nosotros también. Nosotros fue como, no, no, nosotros hacemos ¿Por qué tontos nosotros? nomás. Nosotros como, no. devuelvan la entrada. Digo, Claro. no sé, estamos en la misma, estamos igual de pegados. Bueno, y que dicho sea de paso, fue todo un evento en la casa de Javier y en la mía, apenas salió la entrada, las compramos. Yo instalé a mi familia, que mi novia y mis dos hijas, todos instalados ahí viendo el concierto. Eh, Maravilloso. y claro, también fue un momento bien emotivo para mí al menos, que hablo como un señor padre, que tengo la oportunidad de serlo, de que las niñas, o sea, el mundo que nos tocó vivir, para mí es la canción más emotiva y es una de mis favoritas, porque me toca la fibra, justo como tú decías al comienzo, de ser papá. Po. Y aparte, lo otro, que ellas cuando escuchan que cantan sus hijos, los de ustedes, el coro, también lo empezaron a cantar y fue como, wow. Por eso es lo que te Ah, decía, es como una banda que pasa de generación en generación con sí, estos detalles. sí. Esa fue una muy acertada idea de nuestro productor musical de ese disco, que es Guido Nissenson. Cuando escuchó el tema dijo, y en esta parte tienen que cantar los niños. Y ahí nosotros dijimos, ¡gol! Buena. Y se logró. Muy bueno. Oye, Felipe, para ir cerrando ya nuestra gran entrevista, nuestra conversación de capítulo especial de Monos con Bestón por el aniversario de Chancho en Piedra, queríamos hacerte una sección de preguntas de fans. No que los fans no hayan hecho preguntas, Nuestra pero misma sí pregunta. son otras mismas preguntas, pero desde lo más fan posible. Lo primero sería ir de respuesta rápida. Nómbranos 3 canciones de Chancho en Piedra que se te vengan a la cabeza bajo el criterio que tú quieras, tus favoritas, las que te gusta tocar, las que echas de menos tocar en vivo. Qué Muy difícil. fluir de la conciencia esto. Son tantas. Si se trata de rockear, estoy pensando en la granja de los super bebés, me encanta tocarla, me gusta, me encanta. Todas me gustan en realidad, pero a ver. Te dije, Javier, Animales, que no incomodara a las personas. animales disfrazados. eh, déjame pensar. Eh,
Eso mismo quería generar. Bien incomodando a las personas me desde hiciste siempre. pensar Es que es mucho, sí. en el repertorio, claro. Son tantas, no sé. Llamas. Ah, Mira, de toda la época. Un poquito de todo, te tira un poquito Sí, de todo. está bien así. oye, y otra pregunta de fans. ¿Qué fue pasando con el transcurrir del tiempo que estos juegos de mesa se nos fueron quedando atrás en el olvido? ¿Qué pasó ahí? Juegos de mesa. O sea, Que no, venían en los discos, que lo venían en los extra, ¿no? ¿Verdad? discos, Porque lo- habla en las del juego de carátulas, la dieta del por ejemplo, lagarto Ah, o los del CD-ROOM después. eso mismo. El patán en la raja game o los del yo, Chancho 6 también. claro, yo creo que coincidió con una época de que la industria se fue, digamos, golpeada por la nueva tecnología, por el pirateo, por así decirlo, por el Napster y todo eso, que empezamos Ajá, a... eh, el mismo sello, yo creo que en esa época Sony empezó a pensar que no valía la pena tal vez gastar muchas lucas en Mm, un packaging, ¿cachai? Muy, muy, claro. muy claro. caro. Entonces, de hecho, yo me encargaba, como me meto en el diseño, soy el diseñador de las portadas, me metía mucho a defender que por lo menos tuviera una carátula con cuartilla. Entonces, tal vez Claro. esas ideas y también porque no nos gusta repetirnos, pues Sí, po. Claro. ya habíamos hecho esa idea, entonces queríamos hacer algo nuevo. Entonces, eh, quizás guardamos ideas y recursos para espectáculos en vivo, tal vez, para videoclip que se hicieron, tal vez, Ajá. eh, y las vicisitudes del camino también, pues te van llevando a obviar cosas que ya hiciste y querías hacer otras cosas, no sé. La verdad que no tengo una respuesta para eso, compadre, Claro. pero Es lo tal que vez se fue tienen, dando nomás. tal vez tienen que volver los juegos de mesa, dices tú. Ahora están de Los moda de que. nuevo, en todo caso. Ah, mira, Sí, ojo ahí. Oye, interesante. Felipe, y recuerdo que haber visto, por lo menos en algún setlist por ahí en internet, que para la grabación del Chancho 6, esto es muy específico en todo caso, se grabó o se interpretó en vivo la canción El Juego del Quinto Elemento, pero no pasó el corte luego para el disco. No sé si recordará algo como de se escuchaba muy mal o no les gusta tanto Probablemente. la canción. No, no, yo creo que entre, entre, entre el largo del formato, el largo del, Claro, no, quedaron. yo creo que esa grabación, no recuerdo bien, pero esa grabación tiene que haber quedado con problemas técnicos. A veces Ya. Sí. pasa que es súper engorroso, sobre todo en esos años, haber grabado un disco en vivo, ¿cachai? Entonces, Mm, estoy especulando, pero puede ser hasta un error humano que alguien no grabó o un ruido que se metió claro. y fue insalvable. No recuerdo bien por qué razón se quedó fuera. Pero no, yo creo que, mira, me recordaste esa canción, hubiera escogido esa canción, me En encanta, serio, es muy buena. Y pero obvio, obvio. es como joyita oculta Claro, igual, como que no claro. sale tanto en vivo. Exacto. Mira qué rico. Buena pregunta. Oye, y esta es una más como pregunta como coleccionista y amante de la música en formato antiguo. ¿Han pensado en reeditar discos en formato vinilo? Yo sé que hay algunos por ahí, pero reeditar, no sé, discos antiguos o lanzar más stock de vinilos como lo vimos también en el Funky Barítico. Sí, ese es uno de los proyectos también Bueno. que vamos a desarrollar este año. Eh, ahí en su momento vamos a avisar porque no tengo muy claro cuál va a ser el orden en el que vamos a editar, pero Ah, la idea es reeditarlo, ojalá, el catálogo completo en vinilo. buena. Wow. Buen datazo te mandaste ahí, Felo, con los vinilos, porque de verdad hoy en día es súper difícil pillar a alguien que quiera vender su vinilo de los Es muy caro, me chanchos. imagino. Ah, claro, y editarlo es muy Sí, caro. po, Claro, no se fabrican en Chile todavía, sí, po. Había una entiendo, empresa y quebró, creo. claro, Sí, pero entonces tú tienes que optar por tramos, ¿cachai? Entonces hay que Mm, fabricar en un volumen que te garantice que va a recuperar la inversión. Bueno, claro. estas son
estupideces técnicas bien fome para hablarlo, pero en realidad esas son las razones que hay detrás de repente por qué no hay stock. Y otro que no hay tienda. Sí, po. Y otro que nosotros no somos una tienda. ¿No? Entonces, Mm. Peludo. ese es el punto, ¿cachai? Hay que buscar la instancia y ver cómo se hace. Pero Bueno, estamos, de verdad que está en carpeta ese proyecto y a mí me tiene muy entusiasmado. Creo que va a ser algo muy bonito. acabo de quedar Felipe, igual de entusiasmado yo. Voy a guardar Felipe, mi dinero del 10% para comprarme toda la colección. eso. Entre tanto proyecto, ¿alguna vez se te ha pasado por la cabeza hacer algún proyecto solista o paralelo que ya sea más tuyo? Sí, sí, ¿O alguna claro. canción, no sé? Sí, claro. Tengo ¿cómo te puedo decir? Inquietudes que musicales y artísticas que están de repente fuera de la estética de Chancho y que me gustaría mucho eh, darlas a conocer. Eh, no sé cuándo, espero que pronto en algún momento tal vez mostrar algo, pero por ahora, claro, estoy enfocado en componer para Chancho, tenemos que sacar un disco nuevo, queremos Eso, hacerlo y estamos Y embalados ojalá. con eso. Oye, y eso, una eso. pregunta de bajista retirado a bajista súper activo y uno de los mejores de Chile, bajo mi apreciación, y que también creo que es una duda que tienen muchos fans de los Chanchos que tocan bajo. ¿Qué le podrías recomendar tú a algún seguidor que le gusta sacar los temas y para depurar tu técnica, que muchas veces nosotros nos reímos, decimos, pero hace una intro con el bajo que parece guitarra? ¿Qué consejo le darías tú a los chicos que tocan bajo y que quieren tocar los temas de los Chanchos? Que, dicho sea de paso, igual es bastante complejo. Bueno, gracias por las loas, por los piropos. Eh, yo creo que lo que tienen, va a sonar fome lo que voy a decir, pero hay que estudiar, hay que estudiar. El instrumento del bajo, como cualquier otro, es un instrumento que requiere eh, técnica, ¿cachai? Ajá, Cuando uno domina una técnica que te permite entender ciertas cosas, va a poder abrir tu mente ya después no vas a estar pensando en la técnica, porque sí, po. es un lenguaje, entonces después ya queda la música, y ahí empieza uno a disfrutar más la música. Mm. Yo sé que es un proceso fome, tal vez al principio, muy metódico, pero cuando tú pasas por ahí, después ya no solo estas líneas de bajo, sino que cualquier otra que te guste, te va a ser muy sencillo, creo yo, sencillo. Bueno, te tiene que gustar también. Te tiene que gustar, ¿cachai? Yo creo que es muy rico tocar la música para los bajistas con una base de ritmo o con un baterista. Creo que uno Mm, crece mucho Sí. también. Eh, eh, puedes agarrar un concepto que se llama el groove de las cosas, que es jugar con él, ¿cachai? En el fondo es atreverte a tocar en el tempo, más rápido en el tempo o más lento en el tempo. Pero te estoy hablando de una cosa Claro, milimétrica. ¿Sí? milimétrica, ¿no? Pero que te da un sabor, que te da una gracia. Y después vas a ir entendiendo a otros músicos que también juegan de esa manera. Y que a veces, por ejemplo, una cosa se siente cómo está haciendo eso, pero tú no te estás dando cuenta porque que tiene que ver con el golpe de la baqueta en el hi-hat también, con el golpe ¡pah! En el tiempo fuerte de la caja, o no ese tiempo, sino que esa función la está haciendo el bajo, o a veces no es eso, sino que lo está haciendo un golpe de guitarra, un rajeo. Entonces uno dice, oh, ¿cómo ese baterista toca así? Porque en realidad está tocando con un bajista se están Claro. complementando, ¿cachai? Y también está pasando con otros músicos de la orquesta. Ahora, también las líneas de bajo que yo he hecho tienen mi manía, que es como por eso hice TOC en el fondo, porque tiene que ver con una obsesión de me encanta tocar de esa manera como toco yo, ¿cachai? Tiene que ver con eso también, una personalidad que uno tiene. claro. Eh, y uno busca un referente
y lo sigue hasta que encuentra como músico su propio lenguaje y su propio camino, ¿cachai? Entonces Sí, creo que es súper importante que te guste la mano de alguien, que te guste el estilo de alguien, tratar de acuñar lo que más te gusta de esa persona y pronto, ojalá, con técnica, con estudio, con un poquito de teoría musical, descubrir el tuyo, tu propio estilo. Ese es mi humilde consejo. No podría decir, mira, lo que tienes que hacer es poner la mano de esta manera. No, Encuentro que eso Sí, está no, para está bien. una clase, ¿cachai? claro. Sí. O para una, no sé, un tutorial, pero así como un consejo como romántico de músico, yo creo que es escuchar mucha música y tocar, Perfecto. practicar, pasarlo bien, disfrutar. Ojalá con un metrónomo, ojalá una base de ritmo o con un baterista, porque ahí empiezan a pasar cosas, Sí. ahí es donde empieza a entenderse mejor la música. Buena. Felipe, muchas gracias por ese consejo, por Oye, pero esta te conversación. queda tu pregunta, la Ah, última. ¿verdad? Pues tenía una Sí, pregunta esta es una anotadísima, pregunta que a todo el pero este es del universo fan, marrano le va a gustar. no, no, no tanto, es del fan ocasional. Este es del fan de Lopopora, de Eligiendo una Reina, no de El Juego, por ejemplo. ¿Cómo distinguir las voces de Pablo y Felipe León? ¿Cómo, o Mm, sea, ¿cómo las describirías tú en el fondo? ¿Qué tiene la tuya que no tenga la del Pablo o la del Pablo al revés? Para distinguirla, porque siempre pasa con claro, gente que no está tan entrenado escuchándolo siempre, que ¿quién está tocando? ¿Quién está a Y más ver, cantando? encima después se repiten en pillanes. claro, a ver, de partida yo creo que característica de los dos hermanos somos los dos barítonos, tenemos la voz baja, no somos agudos, ¿cachai? Independiente que podamos llegar arriba o cantar muy abajo, pero nuestro color es barítono. Los dos somos muy nasales, cantamos de forma muy nasal, entonces por ahí se confunden las cosas. Pero yo creo que eh, Pablo canta más guturalmente, Ujú. tiene más potencia, diría yo, canta más, le gusta expresar también lo que él canta, lo expresa con Claro, ¡guau! Grita. Bueno, él canta No quiero verte en Peores más que claro. Laucha Y una voz desgarrada, así y como. y yo canto Watch Perry. O sea, a Pablo no se le ocurre cantar con falsete, por ejemplo. A mí sí. Tiene que ver con estética. Pablo es más punk, por Mm. así decirlo. ¿Cachai? Y eso se Es bueno siente ese dato. en Sí. el canto. Y yo no, a mí me gusta más el soul. ¿No? Al Pablo también le gusta el soul y a mí también me gusta el punk, pero a él le sale más natural, ¿cachai? Claro. Eh, no es que no estoy diciendo que mi voz es de soul, no quiero No. decir eso, No, se entiende, se pero, entiende, se pero entiende. quiero decir que eh, a los Es una dos nos gusta diferencia de mucho estilos. el canto melódico, a los dos nos encanta el canto melódico. Eh, A veces, por ejemplo, yo me he respondido lo mismo diciendo que a lo mejor yo tengo la voz más alta que Pablo, Ujú. pero de registro. Claro. Y después me como mis palabras últimamente cuando he tenido que cantar las canciones de Bien. Pablo, cuando he dicho, Eso mismo, cómo eso mismo te cresta iba a llega tan preguntar. arriba? ¿Cómo ha ¿Cachai? sido? Y ahí en esas partes él siento que tiene el registro más alto. Claro. Pero yo diría que tal vez Pablo es un poco más nasal que yo. Ya. Tal vez un poquito más nasal que yo. No, y creo que además está el factor de que los dos han cambiado mucho su forma de interpretar. O sea, lo que hace Pablo en Yaco tiene diferencias con lo que hacen los Chanchos y lo que haces tú en Funky Barítico creo que no es comparable a lo que hiciste antes con la banda. Creo que ampliaste mucho el registro incluso. El personal. Sí, el tuyo. En Funky Barítico como que te escuchamos, por ejemplo, cantar más grave. Claro, claro, claro. Y siempre estuvieron son como unos sapos así que Claro. contratamos en los estudios, unos que cantan. Siempre están, pero no, ahora se sintieron más, sí, es verdad. Por ejemplo, muchas gracias. Y sí, yo creo que Funky Barítico es un álbum que cuidamos mucho el aspecto vocal, la interpretación vocal. Siempre lo hacemos, pero yo creo que logramos un muy buen nivel en ese álbum. A mí, yo diría que es mi álbum favorito
Funky Verítico junto a probablemente Ríndanse Terrícola y La Dieta del Lagarto. Diría que para mi gusto son de mis álbumes favoritos de Chancho. Mejor logrados, por así decirlo. Bueno. Mira, Todos me gustan, pero donde convergen un montón de cosas son esos picks en la Claro, el carrera. cúmulo completo. Bueno. Marca Chancho tiene cosas que no tiene ninguno de los otros. Por ejemplo, para mi gusto, el que suena tal vez mejor, Marca Chancho. sí. El sonido. Y el Tinto Elemento, por otro lado, el más experimental. Y desde el batiscafo, el que tiene más una jugada latinoamericanista y por Sí, ese sentido se es hermana como con... más riesgoso, yo creo, finalmente. Porque... ¿Caché? Todos tienen lo suyo, pero yo diría que, por ejemplo, Funky Verítico tiene, Hedónico Fantástico tiene la hermosa conjunción de buenas canciones, creo yo, con un diseño de sonido espectacular. A mí me encanta cómo suena. Es como Sí. con Guido Nissenson, el productor, trabajamos muchos aspectos. Fue pensado y fue diseñado, ¿cachai? Para que sonara de esa manera. Así que creo que pasan esas cositas. Bueno, ¿por qué dije esto? No sé, no fuimos la hora. pero estuvo muy buena la hora. Así que creo que estamos todos de acuerdo, sobre todo en el tema de Funky Verítico, Hedónico Fantástico, que es un disco que a mí, en lo personal me gusta mucho, pero incluso la gente que no le puedan gustar mucho las canciones no puede dejar de reconocer lo bien que suena. Sí. Mira, qué bien. Tal Qué cual. rico escucharlo. Sí, es mi disco favorito, así que yo creo que es terminar arriba justamente esta agradable conversación. Felipe, de verdad te agradecemos mucho tu tiempo, más aún este episodio especial, 27 años, por mi parte muy agradecido y como siempre tratar de aportar a la música y rescatar estas historias de los chanchos que al menos para nosotros es tan enriquecedora y parte totalmente de nuestra vida, ¿no, Javier? Así es, Felipe, muchísimas gracias. Esperamos que pronto haya novedades con los chanchos y no lo digo como una presión, sino que porque de verdad nos alegraría mucho a todos. Y nada, no sé si te gustaría despedir tú el podcast como Sería un honor. Bueno, con un mensaje a los hermanos marranos que nos escuchan. claro. Por supuesto, agradecer el apoyo durante tantos años, la lealtad, la fidelidad. De verdad que recuerdo esos momentos cuando nos hemos vuelto a reunir en conciertos y tengo mucha nostalgia de esos momentos. Tengo nostalgia de volver a encontrarnos con nuestro querido público y con aquella gente curiosa también que por primera vez nos va a ver. Eh, pero específicamente a los seguidores, sobre todo los de tantos años, reconocer en ellos ese cariño que tienen por nuestra banda, por nuestras canciones, y, y decirles que me encantaría, y creo que hablo a nombre de mis compañeros también, poder contarles tantas cosas que hemos vivido en 27 años, que en palabras tal vez vamos a quedar siempre cortos. Son experiencias inolvidables. Si pudiera dar un consejo a todos aquellos que quieren ser músicos o que tienen una banda o que lo están pensando o que dejaron de hacerlo porque se desilusionaron, ojalá que le pongan de nuevo empeño a este camino porque es una experiencia que te hace crecer, te enriquece el alma y que te llena de energía. En lo personal yo he sentido que el tiempo no ha pasado en vano y tampoco siento que sean 27 años, yo los veo como 5 años. Así de rápido ha pasado para mí porque hemos disfrutado y hemos vivido una vida a concho. Hemos podido conocer mucha gente hermosa, gente talentosa, gente maestros y maestras que nos han enseñado en el camino, lugares que jamás pensé que íbamos a poder conocer, y sobre todo la experiencia de poder enfrentarse con la música en un mismo lenguaje en distintos lugares y poder llegar a distintos corazones. Eso es algo increíble. Y sobre todo,
compartir con amigos compartir con amigos el viaje, reírnos, llorar, aburrirnos, pelear, reconciliarnos, reencontrarnos. Todas esas cosas, vivirlas como una familia, es algo increíble. Y yo sé que la gente que nos sigue, ustedes tal vez que crearon esto, tal vez lo intuyen, tal vez lo leen, tal vez lo sienten. Es algo que es difícil de expresar y que por eso nosotros seguimos haciendo canciones, tal vez, porque queremos contar nuestra historia, ¿cachai? Tenemos una historia que contar y queremos seguir contándola, seguir desarrollándola. Así que esperen más de nosotros, porque por ahí yo creo que vienen muchas cosas entretenidas y nada, les agradezco a ustedes, muchachos, los felicito, es muy entretenido lo que hacen, me encanta la curatoría, la seriedad que le ponen, la investigación que hacen. De hecho, he aprendido más cosas de Chancho en Piedra con ustedes que de lo que yo me acuerdo. No es tan así, pero me encanta escuchar también sus teorías. Me gusta que crean sus teorías y que la gente elucubre las razones de por qué esto y que junten. Y yo lo he escuchado con atención y tanto Tomás o Javier están atando cabos sueltos y a mí me encanta hacer lo mismo. O sea, por ejemplo, si soy fanático de un director de cine, eh, investigo por acá y por allá y tal vez esa es la razón. Y no me gustaría saber la respuesta oficial. A nosotros tampoco. Es mejor así. Sí. Claro, Es mejor hay que así. mantener algo de misterio siempre. Y que creen sus propias teorías, viejo. ¿Cuánta memorabilia hay de tantos artistas que nos gustan que no está oficializada, ¿cachai? Y que nosotros como fanáticos de esos artistas o de esas personas nos gusta que queden así, nos gusta que sea así. Así que nada, los felicito y muchas gracias por estos 27 años de apoyo, los que llevan 27 años apoyándonos, los que llevan 10 años también, los que llevan 5 años o los que nos acaban de descubrir también. Muchas gracias y un abrazo de marrano para todos. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Felipe, Feliz también. cumpleaños. A Chao, chao todos. a todos. Nos vemos. Listo. Chao, chao. Chau, chau.